Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar en el programa. Hablaremos de esta cifra, los más de 5 millones de fallecidos que deja hasta ahora la pandemia de COVID-19 en el mundo. Una cifra que es lamentable y nos recuerda lo importante que es seguir cuidándose y garantizar el acceso a las vacunas para todos los países y todas las regiones del mundo. Los casos comienzan también a aumentar en diferentes regiones del planeta. Eso nos recuerda que la pandemia no ha terminado y que debemos seguir combatiéndola. También hablaremos de Argentina y de Uruguay porque ambos países abrieron las fronteras para el ingreso de los extranjeros. Ante la leve mejoría de la situación sanitaria, también la alta vacunación, pero sobre todo con el ánimo de reactivar la industria turística para que dé un impulso a las economías de cada uno de estos países, los gobiernos han tomado esta decisión. Vamos a ver cómo está avanzando esta medida en unos minutos con nuestros corresponsales. Y en nuestra consulta con el doctor Pérez, nuestro asesor científico, no solo los 5 millones de fallecidos será uno de nuestros temas, sino que también hablaremos de la controvertida vacunación de menores, la combinación de vacunas para la segunda dosis, aclaro, para una segunda dosis, y también las píldoras contra el COVID-19, temas que tal vez ya hemos tratado en otros programas, pero como cada semana hay novedades relacionadas con este tema, entonces las vamos retomando y se las traemos acá al programa para estar siempre actualizándolos en cuanto a estos avances por parte de la comunidad médica. Vamos a comenzar el programa y lo hacemos con las cifras, lo hacemos viendo cómo está el panorama de la pandemia de COVID-19 en el planeta. En esta oportunidad vamos a ver cifras globales. Al día de hoy ha habido más de 248 millones de casos de COVID-19 confirmados. Los fallecidos pues ya superan los 5 millones, como ya les estaba diciendo, ya vamos a superar la barrera o ya superamos la barrera de los 5 millones, estamos aumentando rápidamente en diferentes partes del planeta. Al cierre de esta semana también unas 7.186 millones de dosis de vacunas han sido administradas en todo el mundo. Y pues lo decíamos en el sumario del inicio de este programa, el mundo superó ya los 5 millones de fallecidos por cuenta del COVID-19. Estados Unidos, Brasil, también India siguen encabezando las cifras más altas de víctimas mortales, pese a que todavía están también allí aumentando la vacunación y la inoculación entre sus ciudadanos. Así es como están las cosas a nivel global. El nuevo coronavirus ya ha causado más de 5 millones de muertes desde que la OMS decretó el estado de pandemia global en marzo de 2020, entre los cerca de 247 millones de casos confirmados a nivel global. Un año y medio después de las primeras restricciones sanitarias, este 1 de noviembre, países como Israel, Uruguay o Tailandia reabrieron sus fronteras internacionales. El coronavirus me mantuvo alejado de Tailandia durante 18 meses y de mi mujer tailandesa durante un año. Así que hoy es el primer día que puedo regresar y espero poder ser feliz. En otras latitudes del planeta, un método para validar la reapertura ha sido la imposición del pase sanitario. Pero en la capital de Marruecos, Rabat, este documento fue objeto de protestas. El pase sanitario es una violación de la Constitución y de las leyes internacionales. Estamos aquí porque al principio nos dijeron que era opcional, pero luego descubrimos que es obligatorio. Somos los primeros a los que nos importa nuestra salud. Nos preocupa más que a ellos. Mientras tanto, en Rusia empezó este lunes una semana de vacaciones forzadas y pagadas para la mayoría de rusos. Una política federal con el objetivo de revertir la tendencia creciente de nuevos contagios y de alentar la vacunación entre una población escéptica. No creo que ayude, no creo que estas medidas ayuden para nada. Es una semana de no trabajo, pero la gente trabaja. Así es. Creo que sí ayudará. Veo que la gente no tiene muchas ganas de vacunarse. Espero que ahora vayan a recibir el fármaco. Al tiempo que el mundo avanza a distintas velocidades hacia la recuperación, los líderes de las 20 potencias mundiales acordaron en Italia, de nuevo, una acción multilateral para ayudar a los países pobres a dejar atrás la crisis sanitaria. Y desde este lunes, en la COP26, se espera el debate sobre cómo la prevención de nuevas pandemias depende en gran medida de la acción climática.
Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, asesor científico de France 24, cara habitual aquí en el programa en COVID-19 la semana en América. Doctor, bienvenido a la consulta. Como siempre, un gusto conversar con usted. Hablemos de varios anuncios que tuvieron desarrollo a lo largo de esta semana. Por ejemplo, en Estados Unidos fue autorizada la vacuna de Pfizer en dosis pediátricas para mayores de 5 años. También en Colombia fue avalada la vacuna de Sinovac para los mayores de 3 años. ¿Cómo preparar a los menores para poder recibir esta inoculación, esta primera dosis? ¿Qué cuidados deben de tener los padres ante las reacciones que puedan tener los menores al recibir estas vacunas? Sí, Santiago, una cosa muy importante es que la vacunación en los niños ha mostrado un principio, es segura. Es decir, que esta vacunación no produce efectos deleterios en la salud de los niños. Lo que han mostrado los estudios, y recordemos que la vacunación está adelante en menores en países como Chile, como Ecuador y recientemente Colombia, es que las vacunas son seguras y efectivas y previenen la infección en este grupo de edad. Pueden producirse las reacciones naturales, la fiebre, el malestar, como sucede en los adultos, pero generalmente son muy bien tolerados. No hay efectos adversos severos como los shock anafilácticos, otras cosas que se describieron en las vacunas en adultos, y eso nos hace confiar que esta vacunación sea masiva en esta población y lo necesitamos para controlar la pandemia. Doctor Pérez, la actual tasa de transmisión del coronavirus en el continente europeo es considerada por la OMS como muy preocupante. Ya lo hemos conversado en otros programas, pero ¿qué es lo que está pasando en Europa que merece que prestemos atención aquí en América para prevenir también un incremento? Esta incidencia de casos tal parece que no ha sido fácil de frenar allí en el continente europeo, ya lo hemos dicho acá, es un espejo. ¿Cómo debemos prevenir, evitar que estemos en 2 meses en el mismo escenario? En esta semana el gobierno alemán hizo un llamado que estaban ante una cuarta ola, pero que les preocupaba que eran los no vacunados. Y una de las cosas que preocupa es que en Europa hay una reticencia a la vacunación en la población adulta y también en la población de menores. Allá el problema no es la suficiencia de las vacunas, sino la reticencia a vacunarse. Y eso ha explicado este incremento en el número de casos. Mientras haya población susceptible, es decir, no vacunada, va a incrementarse la posibilidad de nuevas variantes, de nuevos casos y de asistir a los ambientes hospitalarios y la mortalidad. Lo que hemos visto en Europa y en otros sitios y lo veíamos en Rusia en el especial que nos estaban mostrando ahora, es que la gente no se quiere vacunar y esas personas son las que van a enfermar. Nosotros en América Latina es hacer vacunación masiva como parte de la seguridad para que no haya una cuarta ola tan impactante. Doctor, es que lo hemos dicho acá varias veces a lo largo de todo este año y en este programa. La vacunación es clave para poder mitigar el impacto de esta pandemia. Paso ahora a preguntarle por otro tema destacado de la semana. Una píldora, un medicamento, el molnupiravir, que se utiliza para combatir el COVID-19, porque funciona exactamente en el organismo como un atacante de una enzima que evita que el virus pueda seguir reproduciéndose en el organismo. ¿Esto complementa la vacuna? ¿Es mejor que la vacuna? ¿Es para otra instancia que suplementa a una vacunación con un esquema completo? ¿Qué se dice en el mundo médico sobre este medicamento? Este es un medicamento supremamente interesante y abre las puertas para una gran cantidad de medicamentos que vienen como antivirales efectivos. ¿Qué es lo que hace? Es que produce un nucleótido, un ladrillo que se necesita para hacer la replicación, y ese ladrillo se hace falsamente y eso impide la replicación viral. Estos medicamentos son complemento a la vacuna. Recordemos que para controlar la pandemia tenemos que hacer algo preventivo como la vacuna y algo efectivo terapéutico, que son estos medicamentos. Algunas personas que sufren infección durante la vacuna van a ser tratados con estos medicamentos y no van a llegar al hospital. Eso hace que estas píldoras anti-COVID sean parte esencial de lo que necesitamos para controlar la pandemia. Nos hacía falta un tratamiento efectivo, ya tenemos varios tratamientos efectivos en desarrollo, estamos pendientes de los estudios y aprobación para poderlo implementar en toda la región que la requerimos con urgencia.
Doctor, le transmito una de las preguntas que recibimos a través de las redes sociales y esta es de una persona que está por recibir la segunda dosis de vacunación y nos pregunta si ahora es mejor que reciba la segunda dosis de la misma vacuna que recibió en la primera o si puede combinar y todo esto para poder tener un mejor efecto en su organismo para atacar o defenderse del COVID-19. ¿Se puede combinar en una segunda dosis, no en la tercera de refuerzo, que es un tema que ya hemos analizado acá? Sí, se pueden reforzar. La segunda dosis puede ser con otra casa farmacéutica, otro mecanismo de acción, otra plataforma. Eso es lo que se llama pauta heteróloga. Es muy similar cuando se hace homóloga o heteróloga. Lo que se ha demostrado es que sea una o sea la otra, son seguros, son efectivos. Hay varios estudios que muestran que la combinación de las vacunas puede ser incluso un poco mejor, pero la recomendación es, la segunda dosis puede ser con la misma inicial o si hay otra plataforma disponible, colocarse la otra plataforma que no tiene ningún problema médico y asegura efectividad igual o similar a la pauta homóloga. Esta pauta heteróloga va a suplir la insuficiencia de biológicos que hemos tenido en la región. Se ha mostrado como una estrategia segura y seguramente el futuro de la vacunación va a ser con estas pautas heterólogas, como se hacen los refuerzos, y se puede hacer sin ningún problema. Se puede vacunar con la segunda dosis con otra plataforma vacunal. Bueno, más claro, imposible. Doctor, muchas gracias por este mensaje. Ya lo saben, a vacunarse. No importa con qué tipo de vacuna, el hecho es que ustedes puedan recibir la inmunización para poder hacer frente al COVID-19. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en el programa. Buen fin de semana. Vamos a cambiar de tema. Hay alerta por el incremento de casos en diferentes países de Europa y de Asia Central. Ya lo veníamos comentando. La falta de equidad en la distribución de las vacunas dificulta los esfuerzos para detener el avance de los contagios. América Latina también comienza a registrar incremento de casos en algunos países como Chile y Paraguay. Nuevamente epicentro de la pandemia. Europa y Asia Central sufren un aumento de contagios por COVID-19, a pesar de cada una haber inoculado con el esquema completo a casi el 40% de su población total. El ritmo actual de transmisión en los 53 países de la región de Europa es motivo de gran preocupación. Los casos de COVID-19 se acercan cada vez más a niveles récord, con la variante Delta más transmisible que continúa dominando la transmisión en Europa y Asia Central. Según la Agencia Europea de Medicamentos, actualmente son responsables del 59% de todos los casos a nivel mundial y del 48% de las muertes informadas. Y si la región sigue su trayectoria actual, para febrero del próximo año podrían morir 500.000 de personas más. Esto a pesar de que en Europa y Asia Central se han administrado 1.000 millones de dosis, según la ONU. Sin embargo, la cobertura es bastante dispar. Mientras que varios países, como España y Portugal, ya han inmunizado a más del 60% de su población con el esquema completo, en otros, como Ucrania, la tasa sigue siendo inferior al 20%. No se deberían enviar más vacunas a países que ya han vacunado a más del 40% de su población hasta que COVAX tenga las vacunas que necesita para ayudar a otros países a llegar allí también. No se deberían administrar más refuerzos, excepto a personas inmunodeprimidas. Lo mismo sucede en América Latina. En países como Chile, donde el 80% de la población está totalmente vacunada, los contagios van en un preocupante aumento ante la llegada de las distintas variantes del coronavirus. Lo mismo ha empezado a suceder en República Dominicana y Barbados. La relajación de medidas en varios países de América y los festivos de fin de año podrían acercarlos aún más a la situación que vive el continente europeo. Bueno, y es que miren las cifras si comparamos los continentes. Europa contabilizó más de 293.300 casos diarios en promedio a lo largo de esta semana. Una cifra muy superior si la comparamos con Norteamérica, en donde el promedio está por encima de 91.000 casos de contagio confirmados. América del Sur tiene un promedio diario de más de 22.300 casos de contagio. Y esta semana el gobierno de Colombia expidió un decreto en el que le exige a la población un carnet de vacunación contra COVID-19. La medida abarca todo el territorio nacional y también será obligatorio para ingresar a lugares públicos y también privados. Este país también está avanzando en la vacunación de menores de edad comprendidas en edades entre los 3 y los 11 años. Colombia endurece las medidas para controlar el COVID-19.
El presidente Iván Duque confirmó desde París que una prueba de vacunación contra el coronavirus será obligatoria para los mayores de edad. La decisión aplica para mayores de 18 años. Desde el mes de diciembre se exigirá el esquema completo de vacunación. La medida aplicará para eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, como en bares, cines, discotecas, casinos, iglesias, museos, entre otros. La decisión busca establecer qué sectores de la población ya han sido inoculados, ya que muchos ciudadanos salieron de Colombia a vacunarse en el extranjero. Entre tanto, desde el 31 de octubre, niños y niñas entre los 3 y los 11 años empezaron a ser vacunados con el biológico del laboratorio chino Sinovac. Esta vacunación tiene varios objetivos. El primero, proteger la vida de nuestros niños de 3 a 11 años, que si bien tienen efectos menores, tienen igualmente riesgos, pero también proteger a la población general. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos podemos hacer cuadros asintomáticos y ser transmisores. La vacuna minimiza ese riesgo de contagio. Según el Ministerio de Salud colombiano, tan solo el fin de semana, más de 22.000 niños en el país fueron vacunados contra el SARS-CoV-2, lo que impulsará su regreso a las aulas. Colombia superó el martes la barrera de los 5 millones de contagiados y registra más de 127.000 muertes. Y aunque en los meses de junio y julio registró tasas bajas de contagios diarios que hicieron pensar en el fin de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud advirtió que no es el momento de bajar la guardia, ya que las nuevas variantes del virus siguen circulando. Veamos ahora cómo está avanzando la vacunación en el continente americano. Les presento a continuación el porcentaje de la población con esquema de vacunación completo en algunos países del continente. Comienzo dándoles una cifra global. El 39,33% de la población del mundo ya tiene el esquema completo de vacunación. En nuestra región, Guatemala cierra esta semana con el 18,15% de la población con esquema completo. Ecuador, allí la cifra ya alcanza el 56,41%. Trinidad y Tobago, en la costa norte de Sudamérica, el 43,53% de la población ya tiene el esquema completo. Finalizamos en Paraguay, en donde terminan esta semana con el 32,71% de la población vacunada. Y después de varios meses con sus fronteras cerradas y con muchas limitaciones para el ingreso, incluso para los mismos ciudadanos, Argentina decidió abrir las fronteras para permitir el ingreso de los extranjeros. Una apuesta que no deja de ser arriesgada, pero que beneficia a la deteriorada economía argentina. Vamos a ver cómo está la situación allí con Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires. Natalio, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Y cuál es el balance que hacen las autoridades argentinas de esta apertura de las fronteras? No solamente las autoridades, también qué dicen los argentinos de esta medida. A partir del 1 de noviembre ya puede entrar a Argentina turismo de cualquier parte del mundo. Es una decisión que tomó el gobierno nacional por la situación epidemiológica de COVID-19, pero también porque más de un 50% de la población tiene al menos una dosis de vacuna contra esta enfermedad. El 1 de noviembre mismo, según la Dirección Nacional de Migraciones, ingresaron a Argentina algo más de 2.800 turistas. Hay que recordar que en marzo de 2020 Argentina decidió cerrar sus puertas al turismo como una forma de prevenir el ingreso y los contagios mayores de COVID-19, y esto hizo que en la comparativa entre 2020 y 2019 la cantidad de turistas que ingresaron al país cayera en un 77% y consecuentemente cayera en miles de millones de dólares la cantidad de divisas que ingresaron al país por la fuente del turismo. Natalio, me imagino que hay una gran expectativa en torno a esta apertura de las fronteras. Muchos sectores se benefician, pero la emergencia sanitaria persiste allí en este país. Progresivamente se van normalizando las frecuencias de los vuelos que llegan del exterior, también de los cruceros que visitan el país, la apertura de las fronteras terrestres. Hay mucha expectativa en el sector por la necesidad de que ingresen divisas del exterior, tanto para la necesidad de importaciones que pueda tener el país, como también para los deseos de ahorro que tienen los argentinos, que buscan habitualmente el ahorro en dólares como una forma segura para cubrirse frente a la inflación y frente a las devaluaciones. Unas devaluaciones que en este momento, con la moneda, con el peso argentino tan devaluado, hace que sea un destino atractivo para países donde los ciudadanos tienen monedas fuertes. Y ahí es donde hay una cierta expectativa del sector de lograr atraer un turismo
más grande, más importante, mayor número de personas que visiten el país. Está también la preocupación por el aumento de casos en algunas partes de Europa, que ese es un turismo que se desea especialmente en Argentina porque, comparando, por ejemplo, con países de la región, con países vecinos, gastan muchísimo más dinero cuando visitan el país. Pero en todo caso, el sector turismo está muy expectante por las divisas y también, por supuesto, por la creación de puestos de trabajo. Natalio, ya con la economía otra vez en marcha, las fronteras abiertas, ¿qué medidas sanitarias mantienen allí en Argentina? Porque como ya lo decíamos, la emergencia persiste no solamente allí, sino en el mundo entero. Lo fundamental, lo esencial en este momento en Argentina es la campaña de vacunación. Argentina ya está vacunando a niños a partir de los 3 años y está dando terceras dosis a personas de más de 3 años que tengan alguna situación de inmunosupresión y también a mayores de 50 que hayan recibido la vacuna Sinopharm, 2 dosis de vacuna Sinopharm. Por otro lado, rigen algunas pequeñas restricciones y recomendaciones, el uso de tapabocas, por ejemplo, en espacios interiores, pero en general se han relajado muchísimo las restricciones, sobre todo si se compara con lo que fue el año 2020. Esa es la situación. El foco, como decía en Argentina, ahora esencialmente está puesto en la vacunación. Natalia, gracias por este completo reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Natalia Ocosoy reportándonos desde la capital argentina. Nos vamos a Chile, un país líder en vacunación en nuestra región, pero también hay preocupación porque también están aumentando los casos de contagio allí. Lo hemos analizado ya en programas anteriores. Veamos cómo están las cifras. Solamente esta semana los casos de contagio aumentaron en Chile en un 4%. Eso nos lleva a un total nacional de 1,7 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Los fallecidos ya sobrepasan los 37.800 y los vacunados con esquema completo llegan al 79,49%. Este país lidera también en la inoculación de la tercera dosis. Y en Uruguay han mencionado la posibilidad de levantar la obligatoriedad del uso de las mascarillas, pero este país allí también autorizaron el levantamiento de las restricciones en las fronteras y pueden ingresar a este país todos los visitantes extranjeros que lo deseen. Vamos a conocer cómo está la situación allí para hablar con Karina Dalmás en la ciudad de Montevideo para conocer detalles. Karina, balance que hacen las autoridades de esta primera semana de levantamiento de las fronteras allí en Uruguay. Así es, Santiago, luego de 1 año y 8 meses, Uruguay reabrió sus fronteras para los turistas. Si bien se había especulado con un aluvión de turistas argentinos, esto no se dio, señalan los analistas, que es en parte debido a que una tercera dosis de vacuna de refuerzo para aquellos turistas que ingresaban al país, que ha sido ofrecida por el gobierno uruguayo, aún no está disponible. Sin embargo, pese a que los ferries que cruzan Buenos Aires, Montevideo, llegan con la mitad de su capacidad. En el primer día de apertura de fronteras llegaron a Uruguay unas 3.000 personas, en su mayoría por vía aérea. La conectividad internacional a nivel aérea ha resurgido, se han vuelto a abrir líneas que antes estaban suspendidas y los vuelos en su mayoría llegan completos. En otro tema, también las líneas que conecta Buenos Aires con el exclusivo balneario de Punta del Este. Ya todos los pasajes para los meses de noviembre y diciembre están vendidos. Esto, sin embargo, es un número pequeño de turistas y un nivel económico alto. Bueno, sin duda alguna, Karina, esto es una forma del gobierno uruguayo de prepararse precisamente para la temporada de verano. El gobierno quiere ver esas playas uruguayas llenas de turistas, tanto brasileños como argentinos y de otros países de Sudamérica. ¿Qué expectativas hay allí, no solamente en el sector turístico, sino en otros sectores de la economía con esta apertura? Bueno, en este sentido, Santiago, se vive un optimismo con mucha cautela. En un buen año, con una excelente temporada de verano, el turismo implica el 8% del Producto Bruto Interno del país, por lo cual es una industria a la cual tanto autoridades como operadores están muy atentos de lo que pase en las próximas semanas.
Mayoritariamente los turistas que llegan a Uruguay son argentinos y brasileños. En este momento, sobre todo hacia Argentina, la diferencia cambiaria hace que Uruguay sea un país caro para venir a vacacionar. Pero sin embargo, el viceministro de Turismo, Ramón Monselli, indicó que si bien no se espera una temporada maravillosa comparada con la temporada anterior, se cree que va a ser buena. Dijo que el público objetivo es aquel que valora la situación sanitaria del país, le gusta la costa atlántica uruguaya y es de un poder adquisitivo medio alto a alto. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, indicó que si bien esta temporada la llegada de turistas no debería de modificar la situación sanitaria, sí sería una campaña de reactivación de la industria turística y desestimó la importancia que pueda tener la diferencia cambiaria con Argentina. Karina, pero todo esto es posible porque hay algunas medidas sanitarias que todavía se mantienen. ¿Cuáles son las restricciones que se mantienen allí en la República Oriental del Uruguay? Uruguay le exige a los turistas que ingresen tener la pauta completa de vacunación para los mayores de edad. Los menores de edad pueden ingresar sin haber sido vacunados y pueden optar por vacunarse dentro de Uruguay. También pueden ingresar las personas que hayan tenido la enfermedad en los últimos 90 días y pueden mostrarlo por medio de un test de antígenos. A todas las personas que ingresan al país se le pide un test PCR negativo de COVID-19 y también una declaración jurada que se debe realizar online previo al ingreso al país. Desde el Ministerio de Turismo señalan que la prueba de fuego desde el punto de vista sanitario va a ser en las próximas semanas cuando lleguen más de 70.000 personas para ver las 3 finales de fútbol que van a estar ocurriendo aquí en el Estadio Centenario en Montevideo. Las autoridades señalaron que las entradas se vendieron en tiempos récords y se espera que lleguen al menos 70.000 personas. Al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que una vez más la ciudadanía apeló a la responsabilidad social en ese sentido, en mantener las medidas sanitarias y el distanciamiento, y dijo que si ocurren nuevos brotes se van a tener que volver a tomar medidas más restrictivas. Gracias, Karina, por este reporte. Karina Dalmás desde Montevideo con detalles de esta apuesta del gobierno uruguayo de cara a la temporada de verano. Vamos a cambiar de tema. La farmacéutica Pfizer indicó que son positivos los resultados preliminares de su píldora contra el COVID-19, que servirá para reducir hasta en un 89%, según los ensayos, el riesgo de hospitalización y también la muerte de los pacientes. Es la segunda píldora de este tipo. La primera que fue dada a conocer fue desarrollada por la farmacéutica Merck. Veamos. Una nueva esperanza en la lucha por controlar la pandemia. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció los resultados sobre la efectividad de una nueva pastilla antiviral contra el coronavirus bajo el nombre de Paxlovid. Nos enorgullece anunciar que, según nuevos datos, nuestro candidato a antiviral oral contra el COVID-19 demostró reducir significativamente el riesgo de muerte u hospitalización en adultos de alto riesgo. Según Pfizer, el fármaco está diseñado para bloquear una enzima que el coronavirus necesita para hacer copias de sí mismo. De este modo, se evita que invada al infectado. Con esta tecnología se conseguiría una reducción del 89% en la tasa de hospitalización y muertes de pacientes infectados por COVID-19. La altísima eficacia nos sorprende incluso a nosotros, supera las expectativas más visionarias que teníamos al respecto. Ahora nos lanzaremos de inmediato a ver qué más podemos hacer en la fabricación de suministro. En el estudio participaron 1.219 personas, de ellos 775 tomaron la píldora. La farmacéutica estima que podría producir 180.000 paquetes del fármaco para finales de este año. La cifra ascendería a 50 millones en 2022. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre la noticia. Ya hemos asegurado millones de dosis y la terapia sería una herramienta más para proteger a la gente de los peores resultados del COVID. Ambos anuncios llegan un día después de que Reino Unido aprobara el uso de una píldora similar desarrollada por la farmacéutica Merck. Sin embargo, este fármaco destinado principalmente a personas con factores de riesgo presenta solamente una efectividad del 50%.
Y brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Brevemente les cuento que Costa Rica recibió 111.000 dosis adicionales de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech para reforzar su plan de vacunación que está en desarrollo. También por espacio de 24 horas, Paraguay no registró fallecidos por COVID-19, una noticia que es alentadora, pero preocupa el aumento de los casos de contagio, tal como también están sucediendo en otros países de la región, como Chile, por ejemplo. Y brevemente les cuento que Cuba envió a Nicaragua un nuevo lote de la vacuna Soberana 2, desarrollada en esta isla del Caribe. Es un lote adicional a uno que ya habían enviado anteriormente de 1,5 millones de dosis, que ya está siendo usado para inocular a los ciudadanos nicaragüenses. Y también fue noticia esta semana en Estados Unidos la autorización dada para la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 para que sea suministrada en 2 dosis pediátricas a los menores de edad. A partir de ahora, todos aquellos mayores de 5 años ya pueden inocularse. Entre aplausos de sus amigos, Karim, de 6 años, recibe su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como él, 28 millones de estadounidenses de entre 5 y 11 años ya son elegibles para recibir el fármaco de Pfizer. Realmente no hace daño, pero háganlo por el bien de Estados Unidos, porque esto es ayudar a Estados Unidos y al mundo, y que la vida sea mejor para todas y cada una de las personas del planeta. Las autoridades aprobaron el fármaco para los pequeños el martes, alegando que el riesgo de efectos secundarios graves es menor en los niños. Además, el virus tiene fuertes impactos en la salud mental de la población infantil y agravó las desigualdades en el acceso a la educación. La vacuna también se aplica en 2 dosis, con 3 semanas de diferencia entre cada una, pero la cantidad aplicada es solo una tercera parte de la usada para adolescentes y niños. Un estudio reciente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades señala que de entre 1.000 padres, el 57% declaró que vacunará a sus hijos. Creo completamente en la vacuna, en la ciencia. He leído artículos donde explican que los beneficios superan los posibles efectos secundarios. Sin embargo, algunos padres discrepan. La principal preocupación es el riesgo de inflamación del corazón detectado en adolescentes y jóvenes después de vacunarse con Pfizer o Moderna. No creo que ningún padre deba poner esto en el cuerpo de sus hijos. En Estados Unidos, más de 8.300 personas de entre 5 y 11 años han sido hospitalizadas por COVID-19, de entre las cuales un tercio precisó cuidados intensivos, según los datos del gobierno. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 destacadas en redes. Comenzamos con esta publicación del diario Los Angeles Times. 12 estados demandan al gobierno de Biden por exigir vacunas. Los fiscales de 12 estados solicitaron a un juez federal que bloqueen esta medida del presidente Biden que obliga a los empleados y también a contratistas federales a vacunarse porque supone una extralimitación federal. Y veamos esta publicación de France24.com. El Reino Unido es el primer país en el mundo en aprobar un antiviral contra el COVID-19. Se trata del Nulirapiravir, que ya lo mencionábamos en este programa, un medicamento que será usado en el Reino Unido para tratar a personas que ya están contagiadas con COVID-19 y que tienen al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. Este medicamento puede ser tomado en pastilla o también puede ser inyectado. Es todo por el momento aquí en COVID-19 la semana en América. Les recordamos que pueden ver estas y otras ediciones del programa en France24.com, también en las redes sociales. Sigan cuidándose del COVID-19. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.